La filosofía ha acompañado al hombre desde el comienzo de su existencia y lo ha llevado a hacerse preguntas profundas como ¿qué sucede cuando morimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué hay hijos de puta que insisten con la fruta brillantada? Hoy nos visita el filósofo Marcelo Antonelli para charlar de todo esto y más, mientras nos tocamos el mentón y reflexionamos poniendo cara de interesantes. Arremánguense que arranca otro episodio de Andás a ver. Gracias por la invitación. Primero, gracias por la invitación. Segundo, Francia. Segundo, Francia. Francia. Ahora Pero bien que te paga. Bien que te dieron ese gesto. Bien que estudiaste. Creo que porque es raro decir, ¿a qué te dedicas? Soy filósofo. Claro. Es una profesión compleja, porque si vos decís soy carpintero, está claro, a que es una cosa más material, más tangible. más tangible. Ser filósofo es un poco el territorio de ser artista también, que Sí. es una cosa etérea. Todos nos creemos artistas, todos nos creemos filósofos, claro. todos nos creemos director técnico, por ejemplo. Claro. No, igual yo no me defino como filósofo, A ver. sí como profesor de filosofía o doctor, bueno, ¿Divulgador? es el máximo título académico. No todavía al menos. Te hago una diferencia, Por favor. es importante para mí. Digamos, los filósofos son aquellos que han logrado generar ideas originales, que han creado conceptos, ¿verdad? Los profesores de filosofía repetimos, explicamos, esclarecemos ideas ajenas. Lamentablemente, por ahora al menos, Claro. no he generado tantas propias como para que otros las Bien, repitan. pero tu tesis doctoral, por ejemplo, fue un análisis sobre un Sí. libro o ideas filosóficas de fue otro autor. sobre un concepto en el corpus de un autor, sobre Deleuze, un autor bastante conocido y muy leído en Argentina, contemporáneo de Foucault, de Lyotard, de Derrida, de todos ellos. Los franceses que se suelen conocer como postestructuralistas, ¿no? Bien. Pero bueno, retomando un poco la imagen que recién mencionaba acá el compañero, en realidad los filósofos tenemos ese problema, digo los filósofos en el sentido de los que nos dedicamos al Sí. campo de la filosofía, ya desde los griegos, ¿verdad? Ya desde Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo. Que en esa época era filósofo, matemático, pintor, escultor, Todo, electricista. meteorólogo, electricista, era todo. Monotributista, porque pueden hacer de todo. O sea, Claro. tenés diferentes facturas. Agarrás varias categorías. Ah, Varias categorías, claro. Perfecto. No, decía que el tipo se cayó una vez haciendo una observación, estaba estudiando el cielo, porque justamente era también lo que se conocería más tarde como astrónomo, digamos, ¿no? Claro. Y parece que se cayó en un pozo porque no llegó a ver, porque estaba distraído. Y desde ahí, digamos, ya nos valió la fama de tipo que estamos En cualquier babia. En cualquiera, sí. O sea. Y también creo que debe ser de las profesiones que más amerita que salte la abuela y diga, ¿pero de qué vas a trabajar? Eso. ¿Cómo vas a pagar las cuentas? Totalmente. ¿Qué vivís? Filósofo. ¿De Claro. qué vivís? Tales de Mileto, el chavo. Así es, sí, de ahí, sí. del barrio de Mileto. De Mileto. En el primer año de filosofía no hay una materia que diga bancá. ¿Cómo viste? Porque está eso. Es también decir, uy, cuando salgo de esto, ¿qué hago? ¿Viste? Como también son esas, ¿no? Pasan con varias profesiones. ¿Y cuáles son los lugares donde se puede trabajar con la filosofía? Porque supongo que se puede dar clase y también se puede hacer un montón de otras cosas. Tal cual, sí, evidentemente yo conozco muchos colegas que preponderantemente enseñamos, pero enseñamos, por ejemplo, distintos niveles. Yo hubo algunos años en los que me dediqué a filosofía para niños, o filosofía con niños, que no era, evidentemente, enseñarles Hegel a chicos de segundo grado, porque los padres me iban a venir a tirar ladrillos por la cabeza con razón, sino incitarlos a la reflexión, generar las condiciones como para que haya un diálogo en torno a temas filosóficos o a problemáticas, o con un abordaje, ¿verdad? Filosófico. Preguntarse cosas. No solo, los filósofos no solo se preguntan No, cosas. pero los niños, digo. Ah. ¿Cuál es tu primer objetivo? Si un pibe de 10 años escuchando hablar de filosofía. Que lea, generar qué hábito, la lectura, el cuestionamiento. Sí, evidentemente eso sí, una lectura, un enfoque crítico que es acompañado de preguntas, interrogantes, y también que sea posible el diálogo con el otro, que no siempre es posible, digamos, en ninguna condición. O sea, tiene que haber condiciones para que vos dialogues con los otros, ¿no? Por lo pronto que no te estés cagando trompadas, por ejemplo. Cosa que te lo pide 10 años es bastante frecuente. Recurso. Pero además el recurso del fundamento, que es una cosa que también está bueno instalarlo desde niño, porque a veces vos planteas un fundamento de algo, de lo que sea, y el otro te contesta
diciéndote, ¿pero qué me vas a decir vos? Y vos, escuchame, mirá cómo te llenaste el auto. Cualquier cosa, digamos, ¿no? Que te degrade de algún modo. La descalificación es automática. Sí, Como contestar cualquier cosa. Bueno, el que haya estudiado lógica en algún momento sabe que las falacias, especialmente las informales, pero también las formales, o sea, los razonamientos mal hechos, abundan y proliferan en las redes y en los medios. Ese es uno, por ejemplo, que vos nombraste. Los papás damos a veces, no damos fundamento siempre. Por ejemplo, porque quiero. Porque lo digo yo. Hace esto, porque quiero. Claro. Porque lo digo Yo sé yo. que a veces, o porque yo soy grande, dale, deja. Como que a veces no tenemos el tiempo de fundamentar, a veces sí tenemos como el tiempo y la paciencia de decir, vamos a hablar de esto, pero a vos qué te pasa, todo. Claro. Y hay momentos que sí. A las 9 de la noche no hay tanto fundamento. Porque ya te expliqué 10 en el día de hoy. Esta es porque lo digo yo. Las otras 10 tienen explicación, sentamos. Esta es porque lo digo yo. Y a veces viene también simplemente la dictadura del capitalismo. Que, por ejemplo, mi hijo me dice, ¿por qué si vos volvés de trabajar y te tomás una lata de cerveza, yo no me puedo tomar una Coca-Cola? Porque la pago yo, le digo. Mirá, le echás en la cara que vos facturás. Yo compro la cerveza y me compro yo una. Y vos podés tomar Coca-Cola el fin de semana, hermano, nada más. Se terminó. ¿Por qué? Porque yo la compro y yo te digo que soy tu papá y te digo, eso es dictadura y capitalismo todos juntos. Claro, bueno, digamos que la filosofía en general tiende a ofrecer argumentos, no de ese tipo. No de ese tipo, no. Un poco más. Sin invitar a la reflexión. ¿Y por qué dijiste divulgador? Todavía no. Estuvo Golombek acá y se reconoció como divulgador científico. ¿Qué tiene que pasar? No, quizás en algún momento tome la decisión, digamos, de hacerlo. No es fácil. Además, en Argentina, creo, por suerte, hay divulgadores extraordinarios. Qué sé yo, Darío Z viene haciendo una cosa muy buena. Claro. Muy Qué bueno fuerte cómo nos hacemos los boludos con el apellido, ¿no? Como, che, ya sabemos que no me hagas pronunciar eso. ¿Por qué los apellidos con más consonantes que vocales? Eso no debería Stan ser. River. Claro. Capaz Brigada Z era más largo. También. Brigada de Stan River. Pero no solo él, digo. Y nada, y volviendo al tema, o sea, enseñamos, en fin, y yo particularmente estoy en CONICET, que bueno, mientras no lo cierren, digamos, Claro. está ahí, ¿no? Y bueno, Golombek es de hecho investigador. Claro, sí, es de ahí. Entonces, divulgación. Tres tuvimos del CONICET. Sí, Tuvimos Nadia. No, más. Nadia, él, Marce, Nacho Villagrán, Ignacio Villagrán y Golombek. Sí, Que capaz se escuchen en los próximos capítulos. Esto Claro, es como medio spoiler. sí. exacto. Entonces, divulgar, Golombek habló del término divulgar, darle al vulgo, o sea, hablar para la gilada. Por eso decir la divulgar. pueblo, sí. Divulgar tiene que ver con salir a hablar en tele de filosofía, porque lo que vos haces es divulgar, pero para gente que está estudiando filosofía o que está en ese camino, digamos. Más o menos, a mí me gusta mucho y de hecho tengo la gran mayoría de los estudiantes que he tenido en estos años y que tengo no son estudiantes de filosofía, sino de ciencias humanas, sociales, o incluso ayer estaba dando clase para gente de matemática. Claro. Haciendo una especialización. A mí me encanta eso, me gusta mucho porque es un desafío salir de la endogamia conceptual. Claro. Sí. Digamos, yo me junto a hablar con otro colega y en 3 palabras ya sabemos de qué estamos hablando, digamos, para bien o para mal, pero hay mucho sobreentendido. Mientras que hablo con otras personas, digamos, que no es del campo y me fuerza a tener que abrir los conceptos, a tratar de llegarle al otro. Sin tratar de boludos a los matemáticos, que pues, le mandamos saludos. No, claro. Pero Igual estamos en un los matemáticos dando charla a filósofos también debe ser Exactamente. complejo, Debe ser tiene que haber complejo. correcto. Estamos en un país donde este tipo de ciencias son muy cuestionadas porque la clase media siempre está esto del sacrificio, de laburar, no tanto lo discursivo. Cuando sale lo discursivo al toque, ¿qué me viene con el Agarrar la ahora pala. Que me levanto a las 6 de la mañana y me vienen a hablar a mí. Claro, Esta entonces, cosa que todo es chamullo y es como Claro. un escalón moral superior. claro. Si no me sirve, si no factura, esto es gasto, ¿no? Como Sí, se sí, dice ahora sí, mucho. todo, gastar al pedo, sí. Claro, entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo fuiste encontrando el argumento en una sociedad que es muy de rompete el culo, trabajando? Bueno, yo frente a eso tengo varias primero trabajo, yo Claro, digamos, de los claro, 17 años claro. de antes, digamos, así que Es un laburo. No le huyo al trabajo, por el contrario, trabajo en 2 universidades, en CONICET, y mis colegas también, como otras profesiones, sin andar llevándola, pero hay que trabajar que tal vez de más incluso para tener un Claro. nivel de vida más o menos decente. Pero hay otra cosa que es interesante en tu planteo que tiene que ver con, bueno,
¿para qué sirve la filosofía? Suponiendo que sirva para algo, suponiendo además que tenga que servir para algo. Hay un montón de cosas que no sirven para nada y vos no te preguntás, ¿para qué te sirve comer un asado? Claro. ¿Qué sé yo? No sé, está buenísimo. Para la felicidad. Sí. O sea, claro, porque me encanta. ¿viste? No tiene una Entonces, aplicación... bueno, Una aplicación práctica lógica, inmediata, práctica, claro. no es un medio para un fin. No. Pero de todos modos, viste, también hay múltiples respuestas, digamos. Claro. No quiero aburrirlos ni mencionar todas. Hay quienes sostienen la filosofía no sirve para nada y justamente en eso reside su valor, Claro. en que todo sirve para algo Como en el este arte. mundo y no así la filosofía. No sé si es exactamente la respuesta que a mí más me gusta o me convence. A mí una que me gusta del autor al que le dediqué mi tesis, en fin, es que la filosofía sirve para combatir la estupidez. Ya es un montón, ¿eh? Para tratar Ya de es ser un menos montón. estúpido uno mismo, por lo pronto. Claro. O sea, el que se dedica a esto, ¿no? O sea, para combatir la estupidez propia, la necedad. Qué interesante. Sí, también lo veo como una gran adaptación a la vida. ¿Por qué es tan complejo todo? Y entonces la filosofía un poco, viste, por lo menos te permite cuestionar, qué sé yo. Entonces, Claro, como que para mí, en cuanto a la adaptación de comprender un poco la vida, o de no comprenderla tanto y que no pase nada, también está bueno. Y eso que estás diciendo me parece que por ahí te arrima la filosofía, que es las preguntas que uno se hace, eso, que son un poco existenciales. ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué? Sí, sí. ¿Qué cosas discutimos? Hablábamos un poco antes de arrancar esto de ¿Por qué le dicen la gloria instituto? ¿por qué le dicen la gloria? O sea, 2 estrellas en la camiseta de gimnasia, No, cosas eso que no, nadie eso entiende. no es- Es filosofía. ¿Por qué digamos. Uruguay tiene 4 mundiales? Exactamente. Bueno, esas cosas. Pero además de eso, la amistad, el amor, la forma en la que interpretamos la muerte, o incluso esto que decís, Fer, no pasa nada. Y justamente no pasa nada me enfrenta a mí con qué. ¿Con qué? Con, no sé, con un vacío, con qué. Estás un poco existencialista. Qué rico. Se puso Yo existencialista. soy ya de... Ah, ya sos. Yo ya El soy... vacío Sin haber hay leído que- a Sartre. El vacío. Yo ojeo en realidad, ¿viste? Como yo en realidad soy aficionado a estas cosas, entonces existencialista por hobby. Ahora también decís eso y hay gente que se va para este lado. No, el Gente que- vacío para mí es fuerte de los lados. ¿Cuál le da del lado del fuerza? cuero. Del ¿Cuál cuero, te del da? Fuera de la grasa. Ah, y entero, adentro se entero. hace solito. ¿Vacío o tira? Claro, no, Otra vacío, pre- vacío. Sí, Team Y vacío. el vacío, dejarle el cuerito crocantito, por Sí. favor. Ah, Dejarle el cuerito Yo crocantito. conozco gente que le saca el cuero a la entraña, imagínate. No lo come, lo saca al costado. Pero bueno, cuestión de dar nombres tampoco. Qué interesante también cómo este manejo del lenguaje y las ideas, en tanto vos preguntaste una pelotudez, te lo digo con todo el aprecio que te tengo. Y él lo dio vuelta e hizo muy interesante el planteo ¿Cómo que una está. pelotudez? Fue una pelotudez, Fernando. Estoy esperando el episodio que estés a la altura del invitado que traemos. Gente que estudió, que se formó, y vos vas a preguntar Mucha pero me gente parece piensa bien. eso de la filosofía. Pero yo no, es yo que no. ese pero es la el truco de la gente sí. filosofía. Alguien te pregunta No una te pelotudez, dejes amedrentar Pero por, yo no dije. no te Y le dejes da vuelta, amedrentar, Fer. y le da vuelta. Porque tus pelotudeces suman. No Pero digo yo que no no lo sean, no pero yo estuve creo que mal. suman, ¿entendés? No estuviste Estuvo mal bien. para nada. Para mí estuvo re bien porque probó que puede venir cualquier boludo a hacer una pregunta así y un Y un filósofo te la da catedrático. vuelta. Ah, está ¿Notaste como bien. dijo muy interesante tu planteo? Ah, Planteo. bien, claro. Está bien, entonces estuve bien. Estuviste bien. Gracias. Sin querer, Bien. Yo creo que sí. Bien, Yo creo que gracias. sumó. Bien. Bien, a lo que yo iba es, ¿tiene alguna respuesta la filosofía para esos temas que son como tan trascendentales que tampoco tenemos una definición? No hay manual de instrucciones de la amistad, del amor, de Bueno, cómo sin la haberlo muerte. mencionado, pero hay un filósofo alemán del principio del siglo XX que sostenía que todo ser humano filosofa en determinadas situaciones, ¿no? A partir, por ejemplo, del asombro, a partir de determinadas preguntas, qué sé yo, la pregunta metafísica por excelencia. ¿Por qué hay lo que hay y no más bien nada? Que si sos creyente... ya me está deprimiendo, ya Ya. Bueno, volvamos. Otro que, la otra situación en la cual te filosofás, digamos, que tenés una disposición es en situaciones límites. La finitud de la También. existencia. Exacto, digamos, sí. Una desgracia, un accidente, una muerte, lo que fuere, bueno, en fin. Ahora, vos decís... La filosofía, me preguntás si tiene respuestas. El tema es que tiene muchas respuestas y no todas son congruentes o son compatibles. Sí, según cómo te pares, en qué escuela, en afinidad con qué pensador, vas a responder una cosa con la otra. Ha habido filósofos, qué sé yo, que te respondían creyendo en Dios y en la inmortalidad del alma y lo que fuere, otros profundamente ateos que te van a responder a esas preguntas desde otro lugar, ¿verdad? Claro. Claro. Es interesante. Que a la misma pregunta,
Heidegger dice una cosa Sí, y Nietzsche la va a realidad decirte dice otra. Y como... Sí, tipo claro, que dicen, claro. ¿qué le pongo al choripán? Al choripán va Ahí con está. lechuga y tomate. O va solo. No, el choripán se hace mariposa. No, mariposa no. No, se no, hace entero Se y vos hace lo comes. entero y Mezcla como- cerdo entero, y hay algunos que sostuvieron que va con mayonesa. Y bueno, son filósofos. Y, Pero bueno, no lo podés andate a culpar. Córdoba y andá a pedir un choripán, te lo dan con lechuga, tomate y Me mayonesa. encanta. A mí me gusta así. A mí me gusta así también. Mirá. Y no quiere decir que es la única manera que lo como, pero ¿por qué? Agarrar y decir, Nietzsche sí, Deleuze no, ¿por qué? Digamos, ¿por qué no todos? No, no. Porque, por ejemplo, amistad y amor. Sí. Amor y amistad. ¿Tiene diferentes enfoques? Y sí, claro, por ejemplo, mira, en filosofía tenemos el as de espada, loco. O sea, si ustedes quieren hablar del amor y de la amistad, hay que arrancar con el banquete de Platón. Platón. ¿Para qué me anoto? El Y- banquete. sí, Qué o sea, fenómeno, Platón. Tal cual. Ah, pero además lo que tiene de bueno es Ha que... sido un vacío. Sí. No sé si en la poli griega hacía un vacío, pero algo rico debía Algo rico tomar. debían igual. hacer, claro. Bueno, vos sabés que en el texto, ahí en el diálogo, antes de empezar a hablar, los tipos se ponen de acuerdo en no beber de más, porque tenían resaca de la noche anterior. Claro. Pero te lo juro, Sí, no sí. es chamullo. Sí, Primeras incluso conclusiones en de el medio filósofo. del texto también hay algunos momentos en los que termina la reflexión de ese capítulo, vendría a ser, se retiran ellos, no sabemos hacer qué, se retiran. Probablemente agarchar. Claro, sí, con sí, jóvenes griegos. mozos y camareros Sí, que sí, habían sí. llegado Los ahí griegos y de llevan a repente se todo. retiran, probablemente a culiar, y después vuelven y al siguiente capítulo continúa filosofando, lo cual me parece extraordinario, me parece una forma fantástica que tendría que Sí, aplicarse hoy. ya con de los huevos filosofía. vacíos. Pero ¿para qué? Claro. Y las ideas claras, y las ideas claras, y las ideas claras. No, no ¿Cómo pasó. Ese no escalón pasó. más, Lo que ese- dijiste no pasó. Ese escalón más. Te pasaste. No me ¿Te diste pasé. cuenta? Deja de hablar un ratito. Para los griegos Un valía. ratito, anda al banco, Valía, un no rato. era homosexualidad, cualquier cosa que tiene Le va a temperatura, enseñar- le vamos a entrar. Le va a enseñar a vos a los griegos, le va a Vaciar enseñar a vos a los griegos de filosofía y de yogur, dejate de joder. Vaciar huevo. Sí. Con los huevos vacíos y las ideas claras, lo digo de vuelta, Fernando. no, pero que la gente entienda, no, para no, que no, estamos divulgando. No lugar. Bueno, Mirá, pero bueno, expliquen, pues no sabemos qué es el banquete de Platón. ¿Qué es Retomando, eso? es un conjunto de amigos que se juntan a comer, a beber y a festejar la premiación de uno de ellos, Agatón, que era un poeta trágico al cual habían premiado la noche anterior, y la noche siguiente se juntan ellos a comer y a hacer esta especie de sobremesa, que es en realidad la que le da el título al texto, ¿verdad? Al diálogo de Platón, en el cual hablan básicamente sobre Eros, sobre el amor, o uno de los tipos de amor para los griegos, ¿no? Y lo interesante del libro, entre otras cosas, es que aunque vos no hayas leído nunca Platón, ni sepas qué es el banquete, ni te importe, ni nada, probablemente hayas escuchado una o dos ideas que provienen, o que fueron al menos expuestas de una manera magistral por Ahí. él. Por ejemplo, amor platónico. Claro, ya esa idea. Evidentemente, qué él no ego, escribió qué amor ego, platónico, no. Ah. Es de un filólogo, un tal Marsilio Ficino, un renacentista italiano, que formuló esa expresión para referirse al tipo de amor tal cual lo describe precisamente Sócrates en el diálogo, ¿no? Claro. Es uno de los personajes del diálogo de Sócrates. O bien, la idea de la media naranja, por ejemplo. Eso es el discurso de Aristófanes en el banquete de Platón. alguien que te completa, otra mitad. Antiguamente, dice la naturaleza humana, éramos todos seres esféricos, con 4 brazos, 4 piernas, etcétera, etcétera. Simplificando muchísimo las cosas, ¿verdad? Hicimos quilombo, nos rebelamos frente a los dioses. Los dioses dijeron, ¿qué hacemos? ¿Los eliminamos a todos? Y no, porque ¿quién nos va a rezar a nosotros? ¿Quién nos va a adorar? No, bueno, entonces debilitémoslos y multipliquémoslos. Por tanto, nos partieron a la mitad. Ajá. Nos Y la media dividieron. naranja. Y de ahí que estamos todos buscando esa otra mitad con la cual constituíamos una unidad Claro. antiguamente. Ellos llegan a este concepto porque evidencian cosas raras de sentir, entonces buscan esta historia como para entender. Un Es uno de los sentimiento en algún mitos, se lo punto. conoce como el mito del andrógino ese, por Claro. ejemplo. ¿Sí? Es una manera de responder estas preguntas que parece que atraviesan por lo menos la cultura occidental, y no solo, creo que si estuvieron ahí con Nacho, que es sinólogo, ¿no? La cultura oriental también. Sí, sí, hablamos mucho de eso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Cuáles son las formas actuales y antiguas de experimentar, como se dice hoy en día, los vínculos sexoafectivos? Ujú. Sí. Y en el banquete de Platón hablaron varios de estos conceptos y quedaron ahí dando vuelta.
quedaron en el texto, digamos, y se leyeron mucho. Pero después vinieron otros a decir otras cosas. Sí, sin dudas. Pero ese es un clásico por estas ideas tan potentes y que fueron recuperadas por una tradición hasta nuestros días. Hoy día, se enseña. Se habla de amor platónico y de media naranja, por supuesto. ¿Y qué dirías vos que hace a un filósofo tan fundacional? ¿Por qué se habla tanto más de Platón que de Sartre? No, bueno. Lo hemos leído más, qué sé yo. Sartre fue grosso, digamos. Le Está bien. dar el premio Nobel de Está literatura, bien. el tipo lo rechazó. No me fui tan al otro extremo, pero digo, Sí. ¿por qué está tan presente Platón en la filosofía, más allá de una antigüedad? Platón, en principio porque fue el primer gran escritor filosófico, o sea, un tipo que produjo cerca de casi 30 diálogos, que se conserva casi todo, más unas cartas, ¿no? Fue el primer tipo que se tomó sistemáticamente el trabajo de escribir, cosa que no había hecho Sócrates, cuya enseñanza fue todo oral. Discípulo de Sócrates, Sí. maestro de Aristóteles. Vago. Así es. Sócrates un vago. Vago, Dijo, bien. no, yo te digo. Anotá vos, Bueno, cualquier acá. cosa. Anotavo dijo exactamente. Yo pienso y la apología de Sócrates, ¿no? Que la escribió Platón. Y no había quilombo Porque con le el dijo copyright, porque Claro, si no, le derecho de dijo- autor anda a pelear a Sadaic después. La famosa anotavo, que eso debería ser una frase que tendría que estar instalada. Anotavo, Sócrates. Pero ¿sabes qué quilombo con al darle a las piedras con el punzón ese de hierro? Entonces sí, escribilo vos. Me da Tiqui, fiaca. tiqui, Y además, tiqui, perdóname, te equivocas. retomando, es interesante, en filosofía, así como en tantas otras disciplinas, digamos, o campos del saber, hay como River y Boca, ¿viste? O sea, Parménides y Heráclito, Platón y Claro. Aristóteles, Hegel y Marx, o Kant y Hegel, si querés, qué sé yo, o Descartes y Hume, ¿no? Como pensadores que emblemáticamente representan una determinada postura frente a determinados temas, qué sé yo. En el caso de Platón y Aristóteles, claramente Platón simboliza un cierto idealismo, esto es una creencia en que las ideas son más reales y más importantes que las cosas sensibles mismas, Esto ¿no? es la La alegoría, alegoría de la caverna, el esa mundo es, uno ideal de y los- demás. es una Ajá. de las piezas de literatura filosófica más famosas de todos los tiempos, por ejemplo, la alegoría de la caverna. Claro. ¿Cómo es la alegoría de la caverna? A ver, preguntale, Cacho, ¿qué me mirás a mí? No, pero vos ¿Sabes con dijiste filósofo como, me preguntás la a mí? alegoría de la caverna. Bueno, porque Y lo cuando que vas sé lo a- digo, Fernando. La alegoría de la caverna es un pasaje de República, que es uno de los libros también muy famosos de Platón, en el cual relata la vida de unos prisioneros que están en una caverna mirando una pared en la cual se reflejan imágenes a partir de un mecanismo, digamos, que podría ser hoy en día el cine, básicamente, Claro. pero que tiene que ver con que pasaban objetos y estatuillas y de atrás había un fuego que les daba luz y reflejaba o proyectaba esas imágenes en la pared. Ellos, sin saber que estaban ahí encerrados, encadenados y creyendo que eso que veían era la verdadera y la única realidad, ¿no? Hasta que uno de ellos logra liberarse, no explica mucho Platón cómo, ni por obra de quién, etcétera, pero la cosa es que sale de la caverna, ¿no? Al mundo exterior, diríamos, empieza a observar las cosas, los entes sensibles, hasta llegar al sol, que para Platón simboliza, en fin, la idea máxima, ¿verdad? De hecho, hay una analogía muy famosa con el bien. El sol como el bien. La dificultad para mirar el sol es análoga a la dificultad para hablar del bien, ¿no? Y es como una suerte de absoluto. Bueno, la cosa es que el tipo logra salir de la caverna, se da cuenta que todo eso que había vivido, bueno, en parte, en gran medida era mentira, lo estaban engañando, ¿no? Y vuelve a tratar de liberar al resto de sus compañeros que había quedado prisionero ahí en la caverna. Por supuesto, la primera reacción de los prisioneros es intentar cagarlo a palos al tipo, ¿no? Porque, claro, estaban muy cómodos donde estaban, no querían moverse de ahí, qué sé yo. Claro, es como cuando le digo a mi hijo, dejá de jugar a los juegos y salí, que tal hermoso el día. Exactamente. Platón lo escribió pensando en vos y tu hijo con la Play. Exactamente. Claro, y también, es una idea un poco Matrix también, ¿no? Claro. Es un poco una idea Matrix, es un poco la idea de acá estamos todos mirando para allá, todos hacemos lo mismo, se supone que esto es la realidad. Pero y de mirá repente si hay alguien que escuchamos. desconectó y te viene a contar, mirá, del otro lado allá, de la cuarta dimensión, hay un montón de cosas que están pasando y vos decís, esta cucusa no está bien de la cabeza. Sí. ¿Cómo nos pasa a veces con Fernando Sí. cuando cuenta cosas del hijo? La mayoría de las veces que escucho hablar. A mí me llama la atención también
como laburo y como estudio y demás, ¿en qué momento decidiste vos, porque te anotaste en un momento en un CBC para filosofía, encaraste la UBA, digo, obviamente eras una persona que leía, que te preguntabas cosas, pero ¿en qué momento dijiste voy por esta carrera que no es la carrera más habitual? Sí, para hacerla corta y no muy biográfica, porque no creo que sea lo que interese, pero me decidí en 5º año, digamos, en el último año de la secundaria, y básicamente porque tuve la percepción, después de haber leído a distintos filósofos en los años anteriores, me daba la impresión que los filósofos eran los tipos más inteligentes del mundo. Ajá. Y yo quería entenderlos. Claro. ¿De qué manera? Claro, ¿quién puede ser más inteligente que eso? Eso, físicos cuánticos y ya está. Sí. Claro. Y en realidad estaba entre distintas carreras de ciencias humanas, si no era filosofía de las letras, o bien psicología, o bien alguna otra por el estilo, ¿no? Sí, nunca se me ocurrió seguir física cuántica, qué sé yo. Supongo que es una decisión difícil, pero que tiene sus... yo lo siento como una carrera muy vocacional. Yo se lo jodo a mis hijos y les digo, esto es una condena que termina conmigo, no te hagas problemas. En tu familia nadie se había dedicado a la filosofía. No, al contrario. Si hubiera seguido la transmisión familiar, hubiera sido escribano. Claro. Tendría muchísimo más dinero. Sí, no estaría gente con que no se ustedes ahora. preguntan nada. DNI, por favor, bueno, firme acá adelante. Firme acá. $15.000 para mí. Y además ya le da además una posición de filósofo mucho más. Totalmente. Es como tomar el mentón. Es como tocarse la barba o is the new tocarse la barba, agarrarse el auricular. Totalmente. Total. ¿Hay filósofos muy modernos? ¿Hay filósofos actuales? Sí, tal cual. Bueno, yo tuve la suerte hace pocos años de entrevistar a uno que a mí particularmente me gusta mucho, se llama Kentan Meilassou. Es un filósofo francés que enseña ahí en la Sorbona hoy en día, que escribió hace unos 15 años un libro que tuvo un impacto fuertísimo, la rompió, si querés, y cambió un poco el rumbo que venían teniendo el pensamiento filosófico en las últimas décadas. Se llama el libro en particular Después de la finitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia. Me encanta ese título, por eso lo traje. Sobre la necesidad de la contingencia. Sí. Mirá. ¿Y qué cuenta un poco? ¿Lo entendiste por el título? Está clarísimo. No. Perdón, no. Se hace pregunta como ¿por qué tiene 2 estrellas la camiseta de... ¿Qué te ¿por qué le hacés dicen vos? la Acabas de gloria? decir vaciar huevos. Te lo deja, te casi te spoilea el libro, el título. Mira lo que te voy a decir. Claro, es justo que le den a Messi el Balón de Oro jugando en la MLS. Claro. Esa clase de preguntas que se hace. Para mí se lo dio más por el Mundial que por la MLS igual. Sí, Pero bueno. ¿Qué cuentes de qué es el libro? Sí, a eso va, perdón. Mirá, es un autor que trata de dejar atrás lo que fue la posmodernidad, a la cual él y otros que están enrolados en un movimiento que se llama los nuevos realismos entienden que fue un momento del pensamiento que borró la frontera entre la realidad y la ficción, y que es necesario retomar una postura realista, ¿sí? Aunque no metafísica, sino él sostiene que es especulativa, a la cual es posible llegar mediante el pensamiento. En pocas palabras, lo que cree él es que absolutamente todo en el universo es contingente, excepto la contingencia misma, que es necesaria, ¿sí? Es decir, la contingencia apunta a que no hay ninguna razón para que de un momento al otro las leyes de la física, por ejemplo, no se trastornen, no cambien y no se modifiquen abruptamente. Podría pasar. El hecho de que no haya pasado hasta ahora no quiere decir que no vaya a pasar en un futuro, ¿sí? Porque ya definir contingencia es bastante trabajoso, ¿no? Cuando Gareca dice después de un partido, el resto son contingencia del partido, ¿no? Claro. No sé si cosas que pueden no sé pasar. Si está hablando del mismo libro, capaz. Capaz que no, pero digo, las cosas que pueden pasar. Exacto. Más allá de tu. Tal cual. tu Lo que es posibilidad. necesario es lo que sí o sí tiene que pasar, lo que es forzoso que pase, lo que no puede no ser así. Claro. Un triángulo necesariamente tiene 3 lados, si no, no es un triángulo. Claro. Pero hay muchas cosas que no. La gran mayoría el agua puede tener 80 grados para el mate o puede tener 90. Eso no es necesario que sea de una manera o de la otra. Claro. Sí. Y para que un libro sea un libro filosófico tiene que poner un concepto nuevo, digamos. Si nos ponemos a hacernos preguntas que ya se hicieron, no es un libro, no es considerado un libro Obviamente filosófico. ahí depende de a quién le preguntes. Yo te digo, digamos,
por dónde va mi manera de pensarlo. Como te dije antes, yo creo que filósofo es aquel que logra construir un concepto, que logra generar una idea, ponele, como sinónimo, y acompañado, y que logra sostener esa idea o ese concepto, ¿no? Que puede trazar un horizonte en el cual ese concepto se conecte con otros a la vez, ¿sí? Y algo resuene. Y al mismo tiempo, de algún modo, transforma, aunque sea un poquito, lo que entendemos que es pensar, ¿no? Los grandes filósofos han cambiado nuestra imagen del pensamiento. ¿Qué es pensar? No es fácil. No, bueno, claro. según a quien le preguntes, te va a decir una cosa, te va a decir la otra. Entonces, yo creo que lo que hace filosófico un libro es ese esfuerzo de pensamiento que logra instalar, proponer, desplegar un concepto, una serie de conceptos en un determinado ámbito que haga que se sostenga, que no sean cosas que se vayan. Un concepto no es eso que se te ocurre cuando estás con amigos en una Tomando un vino. noche, sí. Fumando uno. Bueno, no queríamos ir para ese lado, Pablo. No queríamos ir, dijiste los huevos vacíos recién y Sí, ahora yo no puedo tiene nada decir que ver con la fumando uno. marihuana. Nada que ver con la marihuana. Buah. Un concepto tiene que ser consistente, tiene que tener una solidez, algo que lo haga, que se imponga, ¿verdad? Porque hoy en día seguimos hablando, después de 25 siglos, de el concepto platónico de ideas o de formas, o de la idea de sustancia en Aristóteles, o de cogito en Descartes, ya en la Edad Moderna, ¿no? Todo el tiempo te escucho hablar de eso, Fer. Mirá. Y citarlo. Cogito ergo sum, Cogito ergo sum. porque se hacía todo en el salón de usos múltiples. Exactamente, el Zoom. De ahí Claro. viene el. Pienso, De ahí luego viene, existo. de ahí viene. Que cuando yo era pibe pensé que el luego era después, como lo usan. Viste que luego es una palabra medio rara. Los Ergo, chilenos, ergo. luego es. Claro. Ergo. Pienso, luego existo y yo pensaba que era después, luego después, pero es entonces. Ajá. Pero igual la materia o el objeto filosófico, te diría que casi que puede ser y hasta tiene que ser algo ajeno a la filosofía misma. Probablemente los filósofos son más inventivos cuando hablan de cualquier otra cosa que de la filosofía misma o de la historia de la filosofía. Tengo un libro en mi casa, por ejemplo, al cual accedí hace muchos años por casualidad y que nunca terminé de leer, debo decir, que se llama La pelota no dobla, ensayo filosófico sobre el fútbol. ¿De quién? Es una compilación de autores, creo que son mexicanos la mayoría, pero Yo tengo una frase de pasarela. Es No la fue de frase pasarela, una claro. excusa fue. La No. pelota no dobla después de un partido en Bolivia. Sí, sí, justamente. sí, pero Dicen, muy no, bien. porque acá con la presión, no sé cuánto, la pelota no dobla. Muy bueno que haya terminado en la etapa de un libro de filosofía. Muy bueno. O no Digo, es un libro de se puede filosofía. hacer filosofía sobre el fútbol, sobre el amor, también sobre la biología y sobre asuntos mucho más difíciles y específicos, pero no. ¿Y cuál te interesa más a vos? Perdón, Fer. ¿Qué tema? ¿Hay un tema que te interesa más a vos, más allá de los autores? Me gusta cómo piensa este tipo, digamos. ¿Te interesa la filosofía que habla de los grandes temas, de las cosas más pequeñas? Es por momentos, es por épocas. Me interesa mucho, por suerte, sobre los cuales puedo trabajar en seminarios, ¿no? Porque los seminarios para un profesor son como laboratorios del pensamiento, son como lugares en los cuales uno puede ensayar ideas y cuando salen bien, por lo menos. Entonces, evidentemente la cuestión del amor, de la amistad, de qué es lo que viene pasando en Occidente en estas épocas con relación a esta redefinición tan crucial de las maneras de vincularnos, es uno de los temas que hoy en día me interesa mucho. Como horizonte de eso también, otro de los seminarios que doy tiene que ver con los debates en torno a la modernidad y a la posmodernidad. Me gusta estar al tanto de lo que viene pasando en el pensamiento filosófico en sus distintas... hubo momentos tal vez en los cuales me daba más por los temas existencialistas. Claro. Ahora se puede aplicar a el ghosting y las nudes. Claro, Ah. eso Se es puede interesante. filosofar sobre eso. Los vínculos con las redes sociales, con las redes sociales, con esto, ¿no? Apps de levante, comunicaciones con un grupo de amistad, grupos de gente que no conoces, pero igual te comunicás y estás ahí como sabiendo lo que hace todos los días. Y ahí una de las preguntas que se vienen haciendo de filósofos, etcétera, es ¿en qué medida la tecnología ha transformado el amor? Uf.
Bueno, pero no está tan claro que lo haya hecho. Hay quienes sostienen que no. Que no. La manera de vincularnos. Que en lo esencial no. Que tal vez multiplica las mediaciones hasta que vos conocés a la otra persona, pero que después lo decisivo Tinder, por ejemplo, ya es otra cosa que esté o no la tecnología. Que es lo mismo si la conociste en la barra de un boliche que si estuviste 3 horas haciendo sexting, qué sé yo. Ajá. Digo, hay posturas diferentes, ¿no? Con argumentos distintos, visiones disímiles también. Claro, porque uno piensa que como cambia la vinculación, cambia uno, porque se adapta a esa vinculación nueva, en donde, me tengo que sacar una foto, tengo que tener muchos views, tengo más o menos confianza dependiendo cómo está mi red social. Digo, también uno, porque el amor es eso amplio, que no solo habla del amor con el otro, el del amor de uno mismo, digo... ¿Ahora estás hablando de la paja o no? Avisá en qué momento, porque no, estoy tratando. Pero está queriendo hacer un para mí concepto está queriendo catedrático. Y ahora le hablo a la mujer de Fernando, a Guille. Para mí está queriendo explicar que están las aplicaciones de citas hace un tiempo y está dando una vuelta bárbara para contar que se bajó Happen la semana pasada. Filosóficamente le digo. Claro. Y se lo dice de una manera filosófica para que diga qué razonamiento que hizo este chavo. Qué buen planteo. Claro. ¿Y vos qué pensás? ¿Que cambiaron o no cambiaron? ¿Cambiaron o no? ¿O la esencia es la misma del amor? No, creo que cambió brutalmente no solo por la tecnología, la manera en que nos vinculamos amorosamente, por lo menos en Occidente, que yo en las otras sociedades no lo sé, pero sí hay una serie de indicios que hacen que creo que estamos asistiendo a una redefinición de los vínculos amorosos en muchos sentidos. Por ejemplo, con la crisis del matrimonio como horizonte último, digamos, de forma de experimentar el amor. Hoy en día, además, en un momento en el cual todo se deconstruye o viene deconstruyéndose, cosa que es una idea que ha popularizado un francés llamado Derrida, todo tiene que pasar por la libertad del individuo de, con su voluntad autónoma, elegir, ¿no? Antes todo lo que estaba más o menos supuesto, hoy en día tiene que someterse a la libre decisión con el otro. Bueno, no. ¿Vamos a convivir o no? ¿Vamos a ser 2 o vamos a ser más? ¿Vamos a abrir la pareja o no? ¿Vamos a tener exclusividad? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas que antes estaban supuestas ya, ¿verdad? Se daban por sentadas y hoy en día pasan por el filtro de la deliberación, digamos, entre otras. Y también el amor romántico, como se conocía y todo eso, ya está en otro proceso. Para mí también la monogamia está en otro proceso. Para mí la monogamia se tendría que haber reformulado con Alexander Fleming. Para mí tendría que haber arrancado ahí. Cuando el tipo descubre los antibióticos y le da una esperanza de vida al ser humano de 26 a 71 años, ahí el matrimonio se convierte en otra cosa. Es el momento. Era el momento. Era lo que decía mi tío, que era que el matrimonio no es malo, pero es demasiado largo. Claro, gran frase. Gran frase. Gran cita. Claro, totalmente. Porque era muy fácil ser monógamo si te morís a los 32, digamos. Claro, por supuesto. Más para toda la vida, faltan 20 minutos. Y si además minutos. te fuiste a una guerra en el medio 10 años a Tierra Santa, volvés con suerte que vuelva. Claro, ¿cuántos años de matrimonio tuviste? 8. Claro, bueno, posible. Pero nos vimos 2 veces, sí. Claro. Claro, después, cuando todo se alarga demasiado, uno no es tampoco tan encantador para que lo tengan que aguantar tanto tiempo. No. El proceso de desencantamiento del mundo involucra también al individuo, claro. La retirada de los dioses. Esta persona que tengo al lado. A mí siempre me interesó la diferencia que tiene la filosofía para decir, pero es muy amplio preguntar. Vos me vas a decir, bueno, tal autor dice esto, tal otro dice lo otro, pero ¿por qué somos celosos de una pareja y no pasa con la amistad esto? ¿Por qué si vos te juntás a comer un asado con Pablo mañana, yo me pongo contexto, no me siento celoso de una amistad, de un vínculo que no involucra, que no es un vínculo sexo afectivo, que es solo afectivo o de amistad? Yo con Pablo lo que quiero. Ya lo sé. Y yo no me pongo celoso de lo que estoy más diciendo. o menos, no sé. Sexo afectivo a veces, no sé. En Proust, por ejemplo, te diría que la verdad del amor está en los celos. Ajá, y esto define un vínculo afectivo, sexo afectivo, son los celos, digamos. Si no hay celos, somos lo que es crucial los ahí. amigos. Sí. Claro. Y que las verdades del amor llegan siempre demasiado tarde. Ajá. Esa es parte de la búsqueda, digo, de la research, ¿no? De los tiempos perdidos. ¿Pero estás citando a un autor que es filósofo o no? No, Proust, pero no. estaba pensando en el libro de Deleuze sobre Proust. Deleuze habló de Proust también. Proust y los signos. Supongo que ahí se juega algo de del orden de la exclusividad, una suerte de anhelo
muy narcisista de creer que solo uno puede efectivamente provocarle al otro, a la otra, digamos, algo, ¿no? Y nadie más y si lo hace, entonces se le juega alguna serie de inseguridades y que yo. Hoy en día igual, con la cuestión del poliamor y la poligamia y todos los polis que se te ocurren, está bastante crisis igual eso. Claro. Están mal vistos en todo caso los celos, ¿no? Sí, claro. Muy rápidamente se los acusa de patológico, qué sé yo. No sé si siempre son así, no estoy seguro, creo que no, pero bueno. Claro, no. Además también la idea de esto que decíamos del matrimonio antes, como una propiedad, digamos, que uno tenía sobre el otro y que el otro tenía sobre uno. Entonces, eso se... Así se define modificó. Kant el matrimonio, como un contrato por el cual vos sos propietario de los órganos sexuales de tu pareja. Ajá. Toma, Kant, que no era que no se le ocurrían otras cosas. Eso se... Me mirá, dio la crítica de razón pura, imagínate. nada más. Entre otros. La paz perpetua, lindo, también lo tengo. Muy bien ahí. Bien, La filosofía de la historia. Immanuel Kant, cuando vos decís chupar un huevo, no, es mío, dice la Germu, Exacto. porque si es Es propiedad mío, de es los mío, órganos. Es Claro, mío. claro. Y pero Kant le decía, ¿es tuyo? No sé, ese es tu punto de vista, decía. Claro. Pero- yo pienso otra cosa. A mí, yo lo veo de otra manera, decía. Un contrato sobre, digo, no es medio reduccionista, los órganos sexuales, digamos, no sobre la persona, no sobre el vínculo, no sobre la Bueno, historia. eso hoy en día lo que ocurre, digamos, se ha popularizado la relación contractual con los contratos prenupciales. Y, Claro. o sea, que es un matrimonio civil, sino también. Sí, claro. Obviamente eso tiene una carga administrativa, si querés, que Eso iba a se vuelve decir. muy nihilista, ¿no? Eso iba a Que decir. reduce mucho la dimensión amorosa con el otro. Hay gente que te dice, y no sabe qué pasa, que al final estamos pagando 2 alquileres. No, claro. Y al final con los nenes en la Te escuela, haces si no estás casado, tenés que hacer doble certificado. Adopté Porque no un sé. gato, Entonces se ella se casaron por encariñó. una cuestión Sí, sí. administrativa. La digamos, obra ¿no? social. Claro, Muchas por la veces. obra social. Muchas veces. Claro. ¿Y con la muerte nos llevamos diferente, filosóficamente? ¿Se han Y ahí cambiado hay el de todo pensamiento? para pensar, pero sí, evidentemente es uno de los grandes temas que la filosofía encara y ha abordado, ¿no? En varios de los principales filósofos, no solo del siglo XX, pienso en Heidegger, que mencionó acá Juan, pero no Que solo. tiene una definición de la muerte que me encanta, y me la acuerdo, que es: la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad. Tomá, Porque en el CBC, sac this tangerine. Exactamente. Chupate esta mandarina. ¿no? Como la posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad. O sea, Qué te va. puede pasar esto que se te pedí la cuenta. Claro. Se acabó. Así que no rompa las bolas. Es como Exacto, eso, ¿no? es el subtítulo, así que no me rompan Así las que no me pelotas No me rompa la rompan bola. las pelotas. de la Sí, contingencia. y bueno, para Heidegger es crucial eso porque somos seres para la muerte en su filosofía y solamente tenemos acceso a una existencia auténtica en la medida en que enfrentamos esa posibilidad de la imposibilidad de todas las posibilidades, ¿no? Auténtica que el que se hace el gil con la muerte, digamos, no está viviendo una existencia auténtica. Exacto, una existencia inauténtica. El que no se lo pregunta, Una el que- existencia banal, hundida en el sé, en el se hace. Piensa como se piensa, dice lo que se dice, pero no logra nunca apropiarse de sus posibilidades más propias y vivir una existencia resuelta, tomando una decisión en su existencia, ¿no? Me encantó. Hay una obra que se llama El Rey se muere. No sé si la vieron o la escucharon alguna vez. Ahora no me acuerdo el autor. Bueno, no me acuerdo el autor ahora, pero es una obra tremenda. Y hay un rey que justamente está en las últimas y tiene 2 reinas. Una reina, la reina buena y la reina mala, ¿no? La reina buena, al principio cuando arranca la obra, parece ser la agradable, la que tiene buena onda, la que tiene buen carácter. Y hay otra reina que es, viste, mala onda y de mal humor y que siempre tiene un poco ese rol, pero a medida que va avanzando la obra vos te das cuenta que lo que hace esta reina llamada la reina buena es decirle al rey constantemente: está todo bien, vos sos fantástico, sos el rey, sos el más grande de todos, y la otra le dice: ojo que vos sos una persona, mirá que te vas a morir, mirá que vas a... Entonces, claro, el rey llega al momento ese y dice: quiero 5 minutos más, y la reina mala es mala entre comillas, es la que viene y le dice: había que pensar en eso 5 minutos por día, 5 minutos por día había que pensar en eso, nada más, para poder ir haciendo el trabajo, pero no quisiste, no Sí. quisiste, te quedaste acá embelesado con la reina buena. Esa es una postura. Yo igual soy más del team Epicuro. Epicuro me encanta. Team Epicuro, genial, placer. hashtag. Team Epicuro que decía. El placer. Epicuro decía, sí, pero él decía que la muerte, no había que pensar en la muerte, básicamente porque mientras vos existís, la muerte no. Y cuando ella existe, vos ya no. Toma,
Facilísimo. Epicuro era un tipo para invitar a comer un asado, tomarse un vino, claro. Qué bueno, claro. Porque esas filosofías a veces pasan entre amigos, pareja, ¿no? Estamos comiendo algo, un asado, lo que sea, y está el que dice, disfruta, dejate de joder, dejate de roscarte, y el otro que dice, no, bueno, pero hay que ser consciente, la gente no es consciente. Entonces como que es increíble cómo igual se repiten discursos. Es que los filósofos muchas veces, perdóname, lo que hacen es elaborar ideas que andan circulando en el sentido común y darles una estatura intelectual, tal vez una elaboración que no tienen, digo, que uno repite muy rápidamente, pero que están ya en el conocimiento. Claro. ¿No? Claro. No, me acordaba que en la película Barbie, porque siempre citando cosas filosóficas, en la película Barbie... Qué bueno que saltamos de Heidegger a Barbie. Claro, lo que pasa en un momento es que la Barbie esta, que como que desconecta de la caverna justamente, está ahí bailando con otras Barbies, todas las Barbies bailando juntas, y de repente Barbie, mientras está ahí en el momento, dice, ¿ustedes se pudieron pensar que nosotros un día nos vamos a morir? Y se apaga. Y se queda así como... Claro, nadie se lo había planteado nunca, y justamente trae eso al mundo de Barbie, que es justamente el mundo que no se plantea eso. No vamos a pensar en eso. Y ahí aparece la Barbie terminal, que es una que no está. Porque hay Barbie de todo, embarazada. Sí, hay algunas que tendrían que venir que no están. Barbie monotributista tendría que venir. Barbie, varias. En Cana no cayó nunca, Barbie. No hemos visto. Barbie en Cana no tenemos, tendríamos que tener. Y una Barbie que se pasa con la... Barbitúrico se llama eso. Barbitúrico. Esa puede venir en cualquier momento también. Barbie Mulan, claro, que lleva cosas. Lindo. Nada que ver con la filosofía eso, pero bueno. No, pero se lo pregunto, ¿es la alegoría de la caverna lo que dijiste vos? Es un poco eso. Y otra cosa que se me ocurría es que estuve viendo el otro día estuve viendo unos videos sobre un filósofo surcoreano, si no me equivoco, que habla sobre la sociedad del cansancio. Así es. Me pareció alucinante eso. Me pareció increíble porque estoy cansado, básicamente. Estoy cansadísimo. Porque había dormido poco. Sí, estoy cansadísimo y lo vi y dije, claro, este tipo tiene razón. Sí, es un surcoreano que trabaja en realidad en Alemania hace muchos años y viene publicando repetidamente y se dedica básicamente a la divulgación. Y pega mucho sus libros, entre otras cosas, porque es accesible, ¿no? Y porque conecta con lo que está pasando hoy en día en las sociedades modernas o postmodernas, si querés, que tienen que ver con que son sociedades del agotamiento, del cansancio, en la medida en que los individuos ya tendemos a explotarnos a nosotros mismos, obedeciendo al imperativo del éxito y del rendimiento de una manera ilimitada e indefinida, digamos, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades que Foucault, por ejemplo, llamaba disciplinarias, en las sociedades que Deleuze llama de control, nunca se termina con nada. Antes, qué sé yo, tu viejo iba a la fábrica, trabajaba de 8 a 5, se iba a su casa, punto. Ahora vos trabajás hasta las 11 de la noche respondiendo mensajes. Sí, claro, no termina jamás. Exacto. Podés incluso seguir constantemente, que tampoco es que hay un resultado que te vaya a permitir decir, bueno, logré esto, ahora puedo parar. Es que es complicado porque el mandato no es ya la orden vos debés hacer algo y entonces te rebelás frente a eso, sino es vos podés. Claro. Si vos podés, estás jodido. Sí. Tú vas a tener que hacer absolutamente todo lo posible para poder. No tienes excusa. Y también está esta cuestión de que, bueno, los empleos también cambiaron. Los empleos no son los empleos tradicionales de otras épocas. Entonces, cuando está muy lindo esta idea de sos tu propio jefe, pero nadie te dice que sos tu propio empleado también. Y después te maltratás como empleado. Te pones a laburar una cantidad de horas que sos un jefe horrible como mismo. Claro. ¿Sos bueno negociando como empleado jefe o no? ¿Yo? Sí. Yo me cago el sueldo todos los meses. Me pongo a laburar muchas más horas de la que cobro poco. Para lo que me hago laburar. Bien, entonces podemos decir que la filosofía sirve, ¿no? Yo creo que sí, y creo que es una experiencia que todo ser humano debería atravesar en algún momento de su vida. La hace más interesante, más rica. En la filosofía encontrás elementos para, en momentos tal vez de angustia o donde te asaltan
sentimientos porque han ocurrido cosas, lo que fuera, encontrás maneras de consolarte, si querés, y de entender un poco más el mundo, creo. Es eso, es una gran necesidad de comprender, también, ¿por qué no?, de oponerse y de ver si eventualmente hasta uno genera o crea algo diferente, ¿no? Creo que sí, que sirve, que es una gran invención humana y esto que hace a la vida humana más rica en posibilidades, ¿no? ¿Ves, Juan? Ahí te sacamos un poco de la caverna, ¿verdad, Juan? Sí, nos sacamos de la caverna porque... Sí, porque es medio cavernico. Yo estoy muy metido en la caverna, pero quiero como un poco de la propia medicina. Yo le quiero hacer a él, capaz cerrar con una pregunta a él que nos han hecho a nosotros alguna vez. Sí, a ver. Por dedicarse a. Ajá. No sé si pone el nivel del invitado más arriba, si lo degrada, no sé. ¿Se la pone con la filosofía o no? No. Lo dijo. Al comediante se lo preguntan mucho, pero es distinto eso, porque el comediante, yo te voy a decir una teoría filosófica que tengo yo, por supuesto, porque para elaborar mi libro de filosofía, yo creo que ser gracioso es la segunda cosa que más quiere todo el mundo después de ser lindo. Okay. Entonces, el gracioso, como los que somos graciosos porque nos dimos cuenta en primera instancia que lindos no. Claro, y fuimos por el Entonces, plan B. dijimos, vamos por el plan B para ¿Qué le está queriendo desarrollar. decir a él? ¿Qué le está queriendo decir a él? ¿Qué le está diciendo? No, él encaró el camino del conocimiento. Que vendría como en tercer lugar o cuarto. Que bien podría ser, no sé, podría ser. No sé, para mí el Para poder ser del lugar lindo, ser cómico gracioso. y billetera. Y billetera, no, si vos tenés billetera sos lindo, cómico, cantás Todo. bien, todo. ¿Qué decís vos? O sea, en tus años de estudiante, probablemente una cosa es hablar con otra estudiante de filosofía, otro estudiante. Pero después en la vida, uno anda por ahí, ¿qué te diga? Filósofo, genera alguna atracción, algún atractivo, alguna curiosidad o no. Pero tendrías que preguntarle. No, pero pará, capaz que no sé en qué circunstancia está. Pero No, él ahora está en pareja, pero Ahora no, está en pareja, pero no pero estuvo en no, pareja. Bueno, claro. te está A los diciendo 20 que no. A los 22 años estudiaba filosofía y no estaba en Te está pareja. diciendo Bueno, que no capaz le que a vino los bien 20, para No, nada. digamos que, a ver, tener ciertos recursos intelectuales Retóricos. puede llegar. Claro, bueno, yo dije intelectuales porque me parece que Y discursivos, digo, y discursivos. Bueno, pero una cosa es tener recursos intelectuales y otra cosa es ser un chamullero nomás, ¿entendés? Pero un chamullero filósofo no es lo mismo que que linda que está. Digo, pero tiene otros recursos justamente. Claro. Puede elevar el chamullo, me parece. ¿O no? Ayuda. 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 Ahí está. Esto Ahí está. queríamos saber. ¿Viste? Claro. Tampoco hace que, digamos, sea No. Sí, no. El que a la ponés Brad Pitt, no Nietzsche, estamos de acuerdo. No, claro, que encima terminó con sífilis en un manicomio. en un manicomio, Hecho mierda, tremendo. pero bueno. Pero escúchame, Abelardo se levantó Eloísa, Heidegger a Hannah Arendt. Claro. Sartre a Simón de Beauvoir. Ayuda. Sí. Le pifiamos de carrera entonces. Nosotros, toda la vida. Decime, se conoce un montón de filósofos. ¿Cuántos bufones vos recordás? No, olvidate, Uno que baja. olvidate. Gracias, Marce, lo despedimos entonces Medio que me deprimí. al doctor, No, porque ¿por qué? estamos frente a un dejate de doctor. joder, ahora vamos a comer churrasco. Y se te pasa todo. Anda a saber. Anda a saber. Yo no sé. Anda a saber. Saber. Kiki. Anda a saber. Yo qué sé. Pregunta. Anda a saber.